está sentadita muy linda ahí. Ujú. Buenos días, estimados estudiantes, espero que estén bien. Vamos a seguir con el curso. Recuerden que hoy es día de comprobación. Como se los dije a los que ya tuve la entrevista, pues esta comprobación es una evaluación de los conocimientos. Si salen mal, tienen que estudiar. Bueno, la otra cosa que les voy a decir es de que los que han presentado lo que es el trabajo que se llegó, que no son todos, para empezar. Entonces, por favor, si se les pide una cuestión, hay que hacerla. De todos los que han presentado hasta el momento, el grupo de Stuart es el que está bien. Ahí sí que, por favor, los otros grupos revisen qué fue lo que hizo el grupo de Stuart y si no, pregúntenle a él. Esto se llama aprendizaje grupal. Entonces, si quieren, pueden hacer una videoconferencia con el grupo de Stuart y que les expliquen qué fue lo que hicieron. Porque realmente lo que me dejan ver a mí en lo que es las representaciones tridimensionales están deficientes. A ver cómo les va en el examen de hoy. Entonces, por favor, tenemos que hacer. Y algunos que ni siquiera han presentado nada, pues ya se imaginan, ¿verdad? Entonces, por favor, tenemos que comprometernos. Como les dije yo, hay que comprometerse en el curso si quieren ganarlo, ¿verdad? Porque los cursos ahorita en segundo año es donde ustedes comprueban si quieren o no quieren ser ingenieros químicos o ingenieros en alimentos, ¿verdad? Porque ahorita es donde comienza lo duro. El primer año es más o menos suave, ¿verdad? Los que han tenido una educación media buena, pues pasan el primer año sin ningún problema, ¿verdad? Ahora los que traen una educación deficiente, pues van a tener problemas desde el primer año. Entonces, por favor, tienen que superar esas deficiencias
porque si no, no van a estar en la capacidad de poder terminar la carrera. Así de sencillo, jóvenes. Hay una estudiante que se apuntó y nunca ha venido. Otra estudiante que se apuntó y casi nunca ha venido. Entonces, y es repitente. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese tipo de personas? Pues, hay algunos repitentes que tampoco han mostrado un cambio muy diferente a lo que hicieron el año pasado. Entonces, los resultados van a ser los mismos. ¿Verdad? Si yo quiero cambiar los resultados, tengo que cambiar las formas que yo actué, ¿verdad? Pero si yo sigo estando igual, pues los resultados van a ser exactamente los mismos. Y a los nuevos, pues tienen que, como se los dije desde el principio, hay que dedicarse al curso. Si no, ya saben los resultados, jóvenes. Bueno, vamos a ver catalizadores, jóvenes. Bueno, a ver, léame por favor, Nehemías. Catalizadores. La presencia de los mismos pueden acelerar o retardar una reacción, según nos convenga, y al final se recupera el mismo. Ok, entonces se dan cuenta que la característica de un catalizador es de que al final se vuelve a obtener el mismo catalítico. Bueno, vamos a ver cómo se catalizan los catalizadores. A ver, ¿quién me puede decir el concepto que tiene de un catalizador? A ver, ¿quién me puede decir qué es para cada uno de ustedes un catalizador? ¿Quién me puede decir? Un reactivo que se utiliza para, pues, que se pone a una reacción para que ésta sea más rápida, ¿no? Ok. A ver, otro concepto, jóvenes. ¿Otra idea? Bueno, la idea que tenía Esteban está bastante bien, pero lo que hay que tener cuidado es de que muchas veces se les enseña mal. Un catalizador lo que hace es que modifica la velocidad, ¿ya? Pero modificar la velocidad no solamente quiere decir aumentarla, sino también disminuirla. O sea que el catalizador lo que varía es la velocidad de reacción. A veces nosotros vamos a tener interés que la reacción sea menos rápida o más lenta debido a que es muy explosiva o puede causar explosiones. Y entonces lo que hacemos es que echamos un catalizador, ¿pero qué? Pero que disminuye la velocidad. Bueno, entonces vamos a ver, Cintia, léame por favor. 1. Positivos. Aceleran la reacción. Ok. A ver, Emily. 2. Negativos. Retardan la reacción. Bueno, entonces ahí está la definición de un catalizador. Por eso que dice, miren, acelerar o retardar. Vamos a ver los más usados, que son los catalizadores positivos. Entonces puede ser de que hagan que los intermediarios de la reacción sean más estables, por lo cual hacen que la reacción sea más rápida. Luego tenemos también de contacto, que ayudan a ordenar los reactantes o los reactivos para que sean más fácil de reaccionar. ¿Se acuerdan ustedes que las reacciones se dan por choques? Y los choques deben ser efectivos, o sea que deben ser choques que van a formar productos. Entonces, hay catalizadores que me ordenan en el espacio a los reactivos para que la reacción sea más fácil. Vamos a ver el primer ejemplo, que es un ejemplo de catalizador que va a modificar el intermediario. Bueno, aquí tenemos esta reacción, que es una reacción de gas de la atmósfera o de aire. Tenemos el SO2 más oxígeno y me da 2 moles de SO3. Esta reacción es súper lenta. Entonces, muchas veces pensaban los que estudiaban el aire, la limpieza del aire o
composición del aire, que esta reacción se daba poco, porque el CO2 es uno de los subproductos que se genera en lo que es la quema de los combustibles. Bueno, entonces fíjense pues, léame por favor, Jeremy. Cuando se hace intervenir el NO, este reacciona con el oxígeno rápidamente. Bueno, entonces fíjense pues, el óxido de nitrógeno, si yo agrego este catalítico, se dan cuenta ustedes que se forma otro intermediario que es el 2NO2. ¿Ok? Bueno, a ver, siga Anthony, por favor. El NO2 formado, a su vez, reacciona rápidamente con el SO2. Ok, entonces ahora el NO2 que formamos en la primera reacción reacciona rápidamente con el SO2 y me forma 2NO y me forma SO3. Entonces se dan cuenta ustedes cómo nosotros estamos utilizando como intermediario el NO2 que me facilita la reacción que yo estaba esperando, que yo esperaba que fuera lenta. Entonces por eso a veces hay en el aire ciertos gases que van a promover el cambio de otros. Y ahí es donde nos dan reacciones que no nos esperábamos. Si nosotros sumamos la reacción 1 y la reacción 2, si se dan cuenta, al eliminar los iones espectadores, que sería, en este caso, sería el 2NO, que está acá y está acá. Y entonces ahora se dan cuenta que tengo también 2NO2 y 2NO2. Entonces la reacción neta me va a quedar. La reacción neta me va a quedar como la que yo tenía hasta arriba, ¿se dan cuenta? Pero me va a dar más fácilmente este compuesto debido a la presencia de NO. Entonces muchas reacciones que nosotros pensamos que no se van a dar, resulta que se pueden dar cuando están presentes algunos catalíticos que a veces no sabemos nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso a veces nosotros como científicos nos creemos mucho y pensamos de que las cosas son así de fáciles. Y en realidad no. Permítame un momento, joven. Bueno, entonces, se dan cuenta cómo se pueden dar reacciones que uno ni siquiera se espera. Dice, una de eso no va a pasar. Y resulta que sí pasa. Bueno, vamos a ver un ejemplo de catalítico de contacto. Entonces vamos a ver la adición de hidrógenos a dobles enlaces. Esto se llama una hidrogenación, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces ahora miren cómo funciona. Este sería el catalítico, que es un metal precioso, normalmente esto que se mira acá abajo. ¿Me? Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que el hidrógeno se va a adicionar a lo que es el metal y luego el alqueno también se va a adicionar al metal. Y entonces el metal lo que está promoviendo es de que estos dos reactivos estén más cerca y eso hace que la reacción se dé muchísimo más rápido. Esta reacción ustedes la van a poder ver cuando, por ejemplo, en el proceso de lo que es la formación de mantecas a partir de aceites en la industria aceitera. Entonces, cuando ustedes ya sea que hagan prácticas o que vayan a conocer la industria, así es como se fabrican la margarina
a partir del aceite vegetal. Porque el aceite tiene dobles enlaces y la margarina no tiene dobles enlaces. Bueno, ¿qué catalíticos vamos a utilizar? Vamos a utilizar platino, paladio, níquel. Bueno, a ver, léame por favor, Andrés Daniel. Al ordenar los reactivos en el espacio provoca que la reacción se realice más rápido. Es la que más utilizamos en química orgánica. Ok, esta reacción de utilizando un catalítico sólido. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los catalizadores. Que no miro ahí. Vamos a ver los catalizadores negativos. Entonces, a ver, léame por favor. Léame Esmeralda, por favor. Son llamados inhibidores o venenos y por lo general forman complejos estables con los intermediarios y no los dejan seguir la reacción. Bueno, entonces, en este caso, estos inhibidores o venenos van a causar una baja en la velocidad de reacción. Entonces, miremos. A ver, léame por favor, Bianca. Por ejemplo, el cianuro con la hemoglobina forma un complejo con el hierro muy estable de dicha molécula y no permite que la... No se le oye mucho, Bianca. Acérquese más al micrófono. Perdón. Ejemplo, el cianuro con la hemoglobina forma un complejo con el hierro muy estable de dicha molécula y no permite que la misma transporte el oxígeno a la célula. Ok, se dan cuenta que en este caso lo que es el cianuro es un veneno para nosotros porque lo que hace es que ya no permite que la hemoglobina transporte el oxígeno y nos morimos por falta de oxígeno en las células. Bueno, a ver, léame por favor, David Baches. Cuando no queremos que la reacción de hidrogenación se lleve tan rápida, lo que se puede hacer es agregar al catalizador metales pesados como plomo o arsénico. Y lo que sucede es que baja la superficie del catalizador disponible y esto implica que su eficiencia disminuye. Ok, entonces se dan cuenta que aquí estamos envenenando el catalizador. Al agregar los metales pesados, bajamos el área de contacto. Y entonces, así va a bajar la efectividad del catalítico. Bueno, entonces vamos a ver ahora los tipos de intermediario. Bueno, a ver, léame por favor, Dayan. Los intermediarios más importantes serían los siguientes. Bueno, léame el primero, por favor, Dayan. Carbocatión, carbono con carga positiva. Bueno, a ver, léame por favor, Dulce. Carbanión, carbono con carga negativa. Léame, Emily. Radical libre, carbonilo sin carga, pero falta un electrón orbital semilleno. Bueno, a ver, léame por favor, Esteban. Carbeno. Carbón que tiene 6 electrones. Es poco común en las reacciones orgánicas. Ese no lo vamos a ver, pero pues solo para que sepan. Los que vamos a ver son radicales libres, carbanión y carbocatión. Esos son los que más vamos a ver son carbanión y carbocatión.
Bueno, a ver, léame por favor, Fátima. A continuación se presentará el detalle de cada intermediario para poder comprender cómo funcionarían las diferentes reacciones en donde se presentan. Ahí se pone bien el micrófono porque no se le oye muy bien, Fátima. A ver, Gabriela Boche. Vamos a ver carbocatión. Léame, Gabriela. Gabriela Boche, no se le oye nada. Carbocatión es un átomo de carbono cargado positivamente. Ok, se ponen bien el micrófono, por favor. Gabriela González. Poseen una geometría trigonal plana. Ok, o sea que ¿qué tipo de hibridación es, Gabriela González? ¿SP2, SP3 o SP? Gabriela González, ¿sabe o no sabe? No estoy segura, licenciado. Bueno, a ver, ¿quién está seguro de qué hibridación es esa? Sería SP3. No, SP2. La otra es tetraédrica o piramidal. ¿Se dan cuenta cómo es que no hay manera de que ustedes tengan esos conceptos? Porque después cuando uno se los pide no lo saben, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Giovanni Colindres. Hibridación SP2. El orbital P no hibridizado tiene la carga positiva. No se lo oye muy bien usted. Bueno, a ver, léame por favor, Yairín Franco. Se conoce también como carbenia. Ok, ese es el nombre, pero ese nombre casi ya no se utiliza. A ver, léame Jason Muralles. Es un electrófilo o ácido fuerte. Ok, se dan cuenta, electrófilo porque tiene cargas positivas. Entonces aquí está la forma del orbital, se dan cuenta que es un orbital SP2, perdón, en donde el orbital P es donde tiene la carga, o sea que va a estar en el lóbulo de arriba o puede estar en el lóbulo de abajo. Bueno, vamos a ver la estabilidad. A ver, Jocelyn, ¿cuál es el carbocatión más estable según esa imagen? Josh. El terciario. El terciario. Bueno, a ver, Jocelyn Vela, ¿cuál sería el más inestable? El metilo. El metilo. Jocelyn Karina no me contestó. Bueno. Ahí se da cuenta que realmente no están ahí conectados, pero no están poniendo atención. Vamos a ver ahora el carbanión. Léame por favor, Juan Alexander. Un átomo de carbono cargado negativamente. Ok, carga negativa. A ver, Leonel Gómez. Geometría tetraédrica. ¿Qué hibridación tiene eso entonces? Sería SP3. SP3. Bueno, a ver, Lilian, Michelle, léame por favor. Hibridación SP3, el par de electrones está en un orbital SP3. Que se dan cuenta que es diferente. El carbocatión está en un orbital P. Aquí está en un orbital SP3. Bueno, a ver, Luis Fernando, léame. Se comporta como un nucleófilo o una base fuerte. Ok. Entonces acá tenemos la forma. Se dan cuenta que es piramidal. Y en el orbital SP3 tiene el par de electrones libres. Vamos a ver la estabilidad. Es que puedo poner estas cosas que... A ver, Luis Fernando Aldana, ¿quién es menos estable de los carbaniones? El terciario. Ok. A ver, Luis Medrano, ¿quién es el más estable? El metilo.
Ok, entonces eso ya lo vimos, ¿va, jóvenes? Perdón, ya habíamos visto el carbanión. Ahorita se dan cuenta que si sabemos el carbocatión, el carbanión es al contrario, ¿verdad? Con saber uno ya podemos deducir el otro. Bueno, vamos con el radical libre. A ver, léame María Fernanda García. El libre, el carbono tiene un electrón desapareado sin carga. Ok, no tiene carga, ojo con eso. A ver, Marisol Delgado. Marlon Eduardo. Tiene geometría trigonal plana. Ok. Bueno, y entonces, ¿qué hibridación va a tener? A ver, Mayra Jiménez, léame. Hibridación sp2 en orbital P tiene el electrón desapareado. Ok, o sea que es muy parecido al carbocatión y por eso funciona como el mismo. A ver, léame Michelle Alejandra. Funciona como un carbocatión, pues la falta de un E puede para el octeto, perdón. El electrón ese es electrón. Entonces, ahora tengo acá, se dan cuenta, la hibridación sp2 y en el orbital p no hibridizado tengo el electrón, ¿verdad? Puede estar arriba o puede estar abajo. Entonces, por eso se dan cuenta que tiene la misma estructura que el carbocatión. Entonces, la estabilidad es igual. A ver, Miguel Ángel, ¿cuál es el radical más estable? El terciario. Ok. A ver, Mildred, ¿cuál es el radical menos estable? ¿El metilo? Ok, se dan cuenta que tiene el mismo ordenamiento que el carbocatión. Entonces, la estabilidad del carbocatión y del radical libre son iguales. Y la estabilidad del carbanión es contraria. Entonces ahí ya saben. ¿Y eso qué significa? Pues el que se va a formar más rápido va a ser el más estable. Bueno, vamos a ver el carbeno solo para que tengan una idea. A ver, léame Stephanie Ramírez, por favor. Carbeno. Ahorita le pongo, disculpa. Dele. Átomo de carbono divalente con 6 electrones sin carga. Ok, entonces no tiene carga y le faltan 2 electrones. Bueno, a ver, léame Stuart. Hibridación sp2, geometría trigonal plana. Ok, a ver, Stuart, ¿con quién trabajó usted en el trabajo que tuvieron que hacer? Con María Fernanda García, con María de Fátima y con Luis Fernando. Bueno, entonces ahí por favor se ponen las pilas para explicarle a sus compañeros de cómo hicieron ustedes el trabajo, porque es el único que ha estado bueno de los que he visto. No sé si ya subieron otros más tarde, pero tampoco han subido todos. Entonces, por favor, jóvenes, pongámonos las pilas, ¿verdad? La mayoría no pudo hacer la representación tridimensional bien y otros no pudieron hacer el doblez bien. Y otros, por supuesto, no hicieron bien la proyección de Newman y eso se va a pedir. Miren pues, jóvenes, aquí la evaluación del curso es sencilla, ¿verdad? Ahorita ya va una pregunta del segundo parcial que sería la unidad 3, ¿verdad? Todo lo que vimos de lo que es estereoquímica. Ahorita ya estamos con la segunda pregunta que sería esta unidad, ¿verdad? Entonces, definitivamente, así es como está diseñado lo que es el examen, jóvenes, así de simple, ¿verdad? Entonces, si ustedes les va mal en este examen corto, pues definitivamente van a tener que repasar, ya sea individual o grupal, que sería lo mejor, los conceptos, ¿verdad? Si no lo hacen, pues ya saben ustedes los resultados, ¿verdad? Así de sencillo. Algunos no se han preocupado. Solo una persona de todos ustedes no le fue mal en los exámenes cortos y perdió el examen, que eso es ilógico, ¿verdad?
Entonces, por favor, jóvenes, normalmente si ustedes van bien en sus exámenes o llevan un promedio positivo en las comprobaciones, pues definitivamente les debería ir bien en el examen. Así es la lógica, jóvenes. Bueno, a ver, léame Jocelyn Borayo. Intermediarios de alta reactividad. Entonces, estos son los intermediarios que son más reactivos, ¿verdad?, que todos los demás, pero prácticamente son poquísimas las reacciones en las cuales se presentan. Bueno, a ver, yo creo que ya terminamos nuestro listado y empezamos. A ver, léame Nehemías. Puede funcionar como electrofilo y nucleófilo. Electrófilo y nucleófilo. Bueno, a ver, léame Cintia. Puede tener dos arreglos según donde se coloquen los electrones. Ok, entonces miren pues, tiene una hibridación sp2. Entonces, puede ser, miren pues, puede ser de que el orbital P esté vacío y en el orbital sp2 tenga el par de electrones. Se dan cuenta que en este caso el orbital P funciona como un electrófilo y el orbital sp2 funciona como un nucleófilo. Se dan cuenta que tiene las dos funciones. Ahora también puede funcionar de esta otra forma. Se dan cuenta que ahora tiene en el orbital P tiene un electrón y en el orbital sp2 tiene otro. Entonces puede funcionar también como radical libre. Entonces por eso es de que este intermediario es sumamente reactivo. Pero es muy raro. No vamos a ver ninguna reacción con este. Bueno, vamos a ver ahora el estado de transición para que ustedes vayan entendiendo cómo es que se va formando. Entonces ustedes saben que el estado de transición va a estar en la cúspide del pico. En este caso, ¿de cuántos pasos es la reacción, joven? 1. En 1. Entonces solo van a tener un intermediario. Se dan cuenta que en este caso el intermediario tiene los dos. Tiene al sustrato, que es el cloruro de metilo, y el OH, que es el reactivo. Se dan cuenta que aquí están juntos. Miren, ¿qué está pasando acá? El oxígeno está formando el enlace con el carbono y el cloro lo está destruyendo, porque ustedes lo pueden ver con los productos. Se dan cuenta que salió el cloro y acá ingresó el OH. Entonces el enlace que se está formando es oxígeno-carbono y el que se está destruyendo carbono-cloro. ¿Alguna duda? Bueno, sigamos pues, chicos. Ahora vamos a ver lo que es el estado de transición cuando es la reacción de dos pasos. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Miren pues aquí qué bonito. Acá se dan cuenta que lo que se va a formar es un carbocatión, o sea que el enlace carbono halógeno se va a romper. Miren qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es de que la molécula se va polarizando y eso va causando de que el halógeno se vaya alejando. Y va a llegar el momento en que el halógeno se está distanciando tanto que forma el carbocatión. Entonces se dan cuenta que aquí se va polarizando más, hasta cuando ya obtienen ustedes el rompimiento de este enlace. Se va a formar, en este caso se lleva los electrones el halógeno y la carga positiva le queda al carbono y por eso se llama carbocatión. ¿Está entendido cómo funciona ahí? Se dan cuenta que en el estado de transición ahí solo hay una molécula. Vamos a ver después que a esta reacción se le llama unimolecular. En cambio, cuando es en un paso, tienen las dos moléculas, tanto el reactivo
como el sustrato y por eso se llama bimolecular. Eso lo vamos a ver cuando miremos halogenuros de alquilo. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Por supuesto, aquí sigue otro pico, ¿va, jóvenes? Este es el primer, entonces de ahí sigue el pico de la segunda y de ahí baja, ¿verdad? Entonces tiene acá los dos estados de transición. Miramos que el estado que es la energía de activación 1 es la más alta, por lo cual el paso lento de la reacción es el primer paso. ¿Alguna duda, joven? Entonces aquí podemos ver, como dice ahí, cómo se va polarizando el enlace carbono-halógeno hasta que se separa completamente. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Cintia. 1. Teoría cinética para reacciones químicas. Ok. A ver, léame, Emily. Diagramas de reacciones químicas endotérmicas y exotérmicas. Ok. A ver, léame, Jeremy. Interpretación de diagramas de energía. Ya vimos que el número de picos es el número de pasos, el número de intermediarios es el número de picos menos 1, el número de estados de transición es igual al número de picos. Si los productos son más estables que los reactivos es exotérmica. Si los reactivos son menos estables que los productos es endotérmica. Y eso es lo que se les puede preguntar en los exámenes cortos. Bueno, entonces vamos a ver. Léame por favor, Anthony. 4. Catalizadores positivos y negativos. ¿Qué es un catalizador positivo, Anthony? No sé, Lick. Bueno, a ver, Andrés Daniel, ¿qué es un catalizador positivo? Son los que aceleran la reacción. Ok. A ver, Bianca, ¿qué es un catalizador negativo? Reduce la velocidad de la reacción. Perdón, ponga bien el micrófono que no se le oye. Perdón, reduce la velocidad de la reacción. Ok, ¿estamos? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, David Baches. ¿Qué aprendimos? No, hombre, vamos por las 5. Bueno, los intermediarios en química orgánica, descripción y estabilidad. Bueno, a ver, Dayan. ¿Cuál es el intermediario que reacciona más? Dayan. ¿O el más reactivo? Dayan, ¿sabe o no sabe? Catalizadores positivos. No, nada que ver, no estoy hablando de catalizadores, estoy hablando de intermediarios. Dulce, dígame los 4 intermediarios. Dulce. No recuerdo, licenciado. Bueno, lo acabamos de ver, ¿vale? Imagínense para el examen. Emily. Bueno, alguien, pues jóvenes, alguien existe en la clase. Es el carbocatión, carbonión, Carbocatión, radical libre, carbeno. Ok, ahí estarían los 4. ¿Cuál es el más reactivo, Esteban? Es el... Bueno, yo me recuerdo que habíamos visto que sería el terciario, pero no sé si yo... Bueno, eso es estabilidad de los... No tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando. A ver, ¿quién se acuerda cuál es el más inestable o el que reacciona más rápido de los intermediarios? Joven, lo acabamos de terminar de ver, jóvenes. Se dan cuenta que por eso yo sé que ahí están, pero en realidad no están poniendo atención. A ver, ¿cuál es el de los intermediarios el que reacciona más? ¿Alguien? El carbeno, jóvenes. Bueno, vimos los estados de transición y eso fue lo que vimos. Mire, Fátima, ¿por qué se está saliendo a cada rato, pues?
A ver, Fátima, ¿por qué está rodando a cada rato? Fátima. Ay, Dios mío. Bueno, entonces con eso terminamos la unidad 4 parte 2. Vamos a empezar la unidad 4 parte 3. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Se dan cuenta que estos conceptos que vimos son bien fáciles y aún así, con que son fáciles, no están contestando. Bueno, ¿y cuál es la razón? O no entienden o no están viendo la presentación, se van a comer o se van al baño, no saben ni qué está pasando. Entonces, después no se quejen de que por qué les va mal y después todavía no estudian, olvídense. ¿Qué resultados van a esperar? No, tenemos que cambiar nuestra actitud, jóvenes, si no es culpa solamente del profesor, no, que es más culpa siempre de las notas, son ustedes, pues ustedes son los que tienen que estar ahí, pero ahí en espíritu y en verdad, jóvenes, no solamente ahí apuntados para que digan sus papás que están ahí, pero en realidad no están haciendo nada. Bueno, sigamos pues, jóvenes. Bueno, a ver, Fátima, ¿por qué se está desconectando a cada rato? Vaya, van 4 veces que se sale. Es que tengo problemas de internet. Bueno, ya ni se le oye tampoco el micrófono. Bueno, entonces, ahí se acuerdan de que todos esos clavos de internet después les pueden ocasionar problemas en los exámenes, ¿verdad? Entonces, y eso no puedo yo hacer absolutamente nada. Ya son ustedes los que tienen que mejorar sus planes a manera de que puedan tener una mejor señal. Bueno, vamos a ver, léame por favor. Fátima, le toca. Identificar el sitio de activo o centro de reacción de una molécula. Ok. Eso es lo que vamos a aprender. A ver, léame por favor, Gabriela Boche. Indique cuáles efectos que afectan el sitio activo de una molécula. Ok, van ustedes a poder indicar eso. Bueno, vamos a ver los efectos que determinan la velocidad de una reacción orgánica. Bueno, a ver, léame por favor, Gabriela González. Por los grupos funcionales que posee el compuesto orgánico. O sea, que lo afecta qué tipo de grupos funcionales tenga el compuesto orgánico. Eso sería lo primero. Por eso es que tienen que saberse los grupos funcionales, que ahí están bastante mal la mayoría. Bueno, no hubo ninguno que tuviera esa pregunta buena en el examen. Que había una pregunta de grupos funcionales. A ver, léame por favor, Jason Muralles. Efecto esférico. Estérico, no esférico. Estérico significa tamaño de molécula, eso ya lo vimos. Que eso era cuando dependiendo del tamaño de la molécula, se daba lo que es el efecto Gaussian. Bueno, a ver, déjame Jocelyn Karina, por favor. Bueno, Jocelyn solo dejó prendida la... Bien, pasa que no me agarraba el micrófono. Efecto inductivo. Ok, es otro efecto que me va a afectar lo que es la reactividad. Jocelyn Alejandra, por favor. Efecto de resonancia. Ok, eso es lo que más les va a costar. Luego, por último, tenemos, a ver, Juan Alexander. Polarizabilidad. Polarizabilidad. Ok, si no puede, cuando uno es muy difícil la palabra, tiene que leerlo así lento para que no se confunda. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Kevin Aldana. Los efectos pueden presentarse varios al mismo tiempo y por ellos debemos saber analizarlos y así poder determinar la velocidad de reactividad
y en donde reaccionará el compuesto orgánico. Ok, entonces estos factores son importantes que los entendamos para poder entender lo que son los mecanismos de reacción. A ver, ¿dónde me quedé? Bueno, a ver, léame Leonel Gómez, por favor. A continuación veremos en detalle cada uno de los anteriores. No se lee bien con ese su micrófono usted. Bueno, entonces vamos a ver ahora la reactividad según sean los grupos funcionales. Entonces, aquí tenemos que aplicar lo que ya aprendimos con el orden de reactividades. Entonces, si no sabemos el orden de reactividades, mal. Si no sabemos distinguir los grupos funcionales, re mal. Entonces, es importante que repasemos eso para poder entender esta parte. A ver, léame Lilian Michelle. Ya aprendimos el orden de prioridades de los principales grupos funcionales orgánicos y que esta clasificación está basada en la reactividad. Así, si sabemos el orden de prioridad, sabemos su reactividad, podremos tener una idea de quién reacciona primero. El ácido carboxílico más reactivo y el alcano el menos reactivo. Bueno, entonces esos son los dos extremos, ¿verdad, jóvenes? Aunque el alcano no es grupo funcional, ¿verdad, jóvenes? Ahí solo para que tengan ustedes la idea. Bueno, a ver, léame por favor Luis Castellanos, Luis Fernando, Aldana, perdón. Otro concepto importante es el centro de reacción en un compuesto orgánico que detallaremos a continuación. Entonces ahora vamos a definir qué es un centro de reacción. Entonces vamos a ver. A ver, léame por favor Luis Medrano. Centro de reacción es un conjunto de átomos los cuales son los que reaccionan con mayor facilidad en una molécula orgánica, debido a varios factores que veremos en el desarrollo del curso. Ok, o sea que es donde va a darse la reacción con mayor facilidad. Por supuesto, si ustedes tienen alcanos, pues esos no reaccionan mucho, y por eso que tenemos el concepto de grupos funcionales. Bueno, entonces miren, pues vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un halogenuro de alquilo, tengo un alcohol, tengo una acetona, tengo un aldehído, tengo un ácido carboxílico. Esos serían los grupos funcionales. Para empezar tengo que identificarlos, ¿verdad? Muchos me pusieron que era hidroxi. Eso no es un grupo funcional. Algunos me pusieron halogenuro. O me pusieron haluro, me podrían bromuro. Pero puede ser bromuro de areno o puede ser bromuro de alquilo. En este caso es bromuro de alquilo. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para poderlos identificar. Miren pues. Acá sabemos de que el centro de reacción va a ser el enlace carbono-bromo. Sabemos que este enlace va a estar polarizado porque el bromo es más electronegativo que el carbono. Entonces se dan cuenta que ese sería el centro de reacción. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? ¿Está claro, jóvenes? Eso es importante. Sí, licenciado. Bueno, ahora miremos el alcohol. Se dan cuenta que aquí está polarizado el enlace carbono-oxígeno porque el oxígeno es más electronegativo, más delta menos delta, pero también está polarizado el enlace OH. Se dan cuenta que ¿cuál será más reactivo entonces? ¿El halogenuro o el alcohol? ¿Cuál es más reactivo, jóvenes? ¿El halogenuro o el alcohol? El alcohol. El alcohol se dan cuenta que tiene dos cargas positivas y una negativa. Aquí solo tiene dos. Entonces eso quiere decir que tiene dos centros de reacción. En realidad tiene el enlace oxígeno-hidrógeno y tiene el enlace carbono-oxígeno. Aquí solo tiene el carbono-bromo. Bueno, ahora miren la acetona. La acetona tiene el enlace polarizado carbonilo y en realidad aquí tiene una carga formal negativa al oxígeno y una carga formal el carbono por resonancia que vimos la vez pasada. Y también afecta al hidrógeno alfa. Los hidrógenos, en este caso, se dan cuenta ustedes, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá el carbono, a este carbono se le llama alfa.
porque está pegado al bromo o a el grupo funcional, a este beta y a este gamma. En este caso, este sería el carbono alfa y este sería el carbono beta y así sucesivamente, gamma, etc. Ahora, este grupo funcional que es el carbonilo incluye el carbono. Entonces este carbono no puede ser alfa. Entonces el carbono alfa va a ser este y va a ser este. Aquí lo voy a poner prima y acá este sería el beta y este sería el beta prima. Este sería el gamma y este sería el gamma prima. Entonces, en este caso, se dan cuenta ustedes que no solamente afecta al grupo carbonilo, sino que también afecta al hidrógeno. Entonces, ¿se recuerdan ustedes quién es más reactivo? ¿Una acetona o un alcohol? Entonces, ahí es donde viene y tienen que saber el orden de prioridades. ¿Qué reacciona más rápido? Yo creo que una acetona. La acetona. Bueno, entonces eso es lo que tienen que ver. Bueno, aquí tengo el aldehído. Se dan cuenta que ahora el aldehído tiene el carbonilo igual que la acetona, pero tiene el hidrógeno alfa igual, pero acá tiene este, que también es reactivo, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta ustedes que la acetona tendría 2 centros de reacción. En cambio aquí habría 3. Habría el carbonilo, el hidrógeno alfa y el hidrógeno unido al carbonilo. Entonces, ¿quién es más reactivo? ¿La acetona o el aldehído? ¿Quién es más reactivo, jóvenes? El aldehído. Bueno, entonces, ojo. Y aquí tengo, miren, el análisis del ácido carboxílico. Está polarizado el oxígeno-hidrógeno, está polarizado el carbonilo y está también activado el alfa. ¿Se dan cuenta que entonces cuál sería más reactivo? ¿El aldehído o el ácido carboxílico? ¿El ácido carboxílico? El ácido carboxílico. Entonces, por eso es importante que se sepan los grupos funcionales y sepan analizar cuáles son los centros de reacción. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Aquí tienen 1, aquí tienen 2, aquí tienen 3. A ver, ¿alguna duda? Entonces se dan cuenta que acá el centro de reacción sería este. El centro de reacción es este. El centro de reacción es este. Y el centro de reacción es este. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces, ahora vamos a ver. Acá tengo un centro de reacción. Se dan cuenta que tengo 2 centros de reacción. Tengo 2 centros de reacción. Y tengo 3 centros de reacción. Entonces, se dan cuenta que es fácil ver entonces que el ácido carboxílico va a ser más reactivo que lo que es el... Se dan cuenta que aquí me hace falta 1, ¿eh? Porque aquí debería... Bueno, no, está bien ahí. No estoy diciendo nada. Ahí tengo el aldehído, tiene 3. Y también se dan cuenta que acá tiene 4. ¿Por qué? Porque no había puesto el enlace carbono-oxígeno, que también está polarizado. Se dan cuenta que este tiene 3 y este tiene 4. Entonces, el que tiene más centros de reacción, pues es el más reactivo. Entonces, evidentemente, ahora el más reactivo es el ácido carboxílico. Bueno, ahora sigamos analizando eso. A ver, léame, María Fernanda. Ahora, ¿cómo sería el ordenamiento creciente a su reactividad de los anteriores compuestos orgánicos? Bueno, ¿cuál es el ordenamiento creciente? A ver, María Fernanda, ¿cómo pone usted un ordenamiento creciente? En este caso de reactividad. Del más pequeño al más grande. ¿Cómo así el más pequeño? ¿Más pequeño en Del qué? que tiene menos reactividad al que Ok, tiene más. ahí sí está mejor explicado.
Del de menor reactividad al de mayor. Bueno, entonces, a ver, Marlon, ¿quién sería el primero entonces? Si le ponemos número 1, 2, 3, 4 y 5, ¿quién sería el primero del ordenamiento creciente? El 1. El 1. Entonces, tenemos que poner la flecha menor. Bueno, a ver, Mayra, ¿quién seguiría el siguiente? El 2. El 2. A ver, Michelle Alejandra, ¿quién seguiría? El 3. El 3. De ahí, ¿quién seguiría? A ver, Miguel Ángel. El 4. El 4. Y por último, pues quedaría el 5. Se dan cuenta que eso es lo que yo les pediría en examen corto, ¿verdad? Ordéneme en base a su reactividad y en orden decreciente tendría que ser de 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? Entonces tienen que tener claro lo que es decreciente y creciente, o puede ser ascendente o descendente. Esas serían las dos formas que les puedo preguntar. Bueno, entonces ahora vamos a ver si quedó claro. Tenemos estos dos. Por favor, esto lo van a hacer ustedes. Voy a hacer el primero y de ahí los otros lo van a hacer en grupo, así como los grupos que hicieron. Bueno, acá, a ver, ¿quién sería el menos reactivo de todos esos jóvenes? A ver. En forma creciente sería el más pequeño al más grande. Entonces, ¿cuál sería el que menos reacciona? El B. El B porque es un alcano. Bueno, entonces sería menor. De ahí tengo un halogenuro, un alcohol y una amina. A ver, ¿quién seguiría después ahí? ¿Quién seguiría después del B? A ver, pues jóvenes, ¿quién seguiría? El A. Es el A, porque se acuerdan ustedes que acá solo tiene el enlace carbono. En cambio acá tiene 3 y aquí tiene 3. Ahora viene la disyuntiva. ¿Quién será mejor? ¿Quién será más? ¿Quién será menos reactivo? ¿El OH o el NH2? A ver. El NH2. ¿Por qué? Sí está correcto, pero ¿por qué? Porque es menos reactivo. ¿Pero Pero por no sé qué? cómo ¿Pero explicarlo. por qué? ¿Pero por qué? El que sea menos reactivo no me está contestando nada. A ver, ¿quién me puede decir por qué es el D antes que el C? Tiene menos Sería centros de por sus reacción. centros de reacción. No, son los mismos. A ver, en la electronegatividad. El enlace carbono-oxígeno va a estar más polarizado que el enlace carbono-nitrógeno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir de que es más reactivo el que está más polarizado. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Sí. Bueno, entonces, hagamos este otro para ver si le van agarrando onda, jóvenes. A ver, ¿quién sería el orden decreciente? ¿Quién sería el más reactivo de estos? Tengo un alcano, un alqueno, un alquino y un halogenuro. El C, dice usted. ¿Están de acuerdo que el C sería más reactivo, jóvenes? Quizás el halogenuro. No. No. Yo pienso Creo que es el B. El B, el alqueno, sería el más reactivo. ¿De ahí quién seguiría? El C. De ahí seguiría el C. ¿De ahí quién seguiría? El D. El D. Y por último, el A. ¿Por qué será que... ¿Se acuerdan ustedes que vimos que el alqueno es más reactivo que el alquino? Lo vimos y les dije, bueno, después lo vamos a explicar. Y el doble enlace reacciona más fácilmente, o los enlaces sin saturación reaccionan más rápidamente que un halogenuro, ¿sí o no? Porque el enlace es más débil. Bueno, ahora miremos este.
orden decreciente, ¿cuál sería el más reactivo? El D. Sería el ácido. Se dan cuenta que acá sería mayor. Y de ahí, ¿quién seguiría? Y eso no tienen que saber los grupos funcionales. ¿Aquí qué grupo funcional es, joven? Aquí pues es ácido carboxílico, ¿va? Ahora aquí, ¿quién sería? ¿Quién es este? ¿Se dan cuenta? Pues si no saben los grupos funcionales están fritos. Este es un aldehído. ¿Este qué grupo funcional es? Una acetona. Bueno, ¿y este qué grupo funcional es? Un alqueno. Bueno, entonces, ¿quién seguiría después del D? ¿Quién seguiría? Lo acabamos de ver, jóvenes. Lo acabamos de ver en el ejemplo. El alqueno. La. El A. El aldehído, porque tiene 3 centros de reacción. ¿Y de ahí quién seguiría? La acetona. Seguiría la B, más bien. Y de ahí, por último, la D. Bueno, entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que saber y no lo han aprendido. Bueno, esto es lo que van a hacer ustedes por su cuenta y de ahí lo vamos a discutir. ¿Se dan cuenta que aquí ya está más difícil o no? ¿Cuál será más reactivo? ¿Uno que tenga un grupo funcional o uno que tenga 2? El que tiene 2, ¿no? El que tiene 2. Bueno, entonces, por favor, eso ahí lo hacen en grupo y lo suben al grupo de Facebook, por favor. ¿Está claro? Sí, está bien. Bueno, entonces ahí lo discuten, pues, jóvenes, porque lo importante es discutirlo. Ya se los puse ahí, ¿ven? Y no los borré, ¿ven? Si no, todos revisen. Bueno, vamos con el segundo efecto, que sería el efecto estérico. Bueno, a ver, léame, por favor. Léame, me quedé. Dulce, por favor. Efecto estérico, efecto que provocan el tamaño de los grupos que rodean al centro de reacción. Ok, el tamaño. Entonces quiere decir que entre más grandes sean los grupos que rodean al centro de reacción, va a ser más difícil que reaccione. Bueno, a ver, léame por favor, Emily, Roxana. A mayor tamaño, mayor impedimento, más difícil que reaccione el centro. Porque va a estar rodeado. Se dan cuenta que aquí tengo un ácido carboxílico. Y los ácidos carboxílicos pues son ácidos. En este caso el pKa o el pH es de 5.6. Miren, del segundo es 7. Se dan cuenta que el segundo prácticamente no está dando su protón. ¿Y cuál es la diferencia, jóvenes? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pueden ver ustedes acá el carbono alfa, que sería este. ¿Hay diferencia entre el carbono alfa o no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. ¿Qué sustituyentes tiene el carbono alfa de arriba? ¿Qué sustituyentes tiene este carbono, joven? A ver, pues, jóvenes, ¿qué sustituyente? No tiene una acetona. Ese no tiene cetona. El carbono que tiene de sustituyentes ahí, jóvenes. Es que no les digo, pues. ¿Qué tiene de sustituyentes ahí? Un metil. Es metil, no. No. ¿Se dan cuenta, pues? Bueno. Tiene 3 hidrógenos. Ya. Ustedes que tienen 3 hidrógenos. ¿Se dan cuenta, pues? Y ahora, ¿qué tiene acá de sustituyentes este carbono alfa? Carbono. Un neopent. Tiene 3 terbutilos, jóvenes. Se dan cuenta que no saben nomenclatura tampoco. Entonces, ¿cuál de los dos va a ser más fácil que reaccione? ¿El que tiene 3 hidrógenos o el que tiene 3 terbutilos?
El de 3 hidrógenos. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí está el tamaño de los sustituyentes. Aquí tiene hidrógenos y aquí tiene terbutilos. Los terbutilos son muchísimo más grandes. Bueno, entonces estos van a causar problemas para que reaccione el OH del ácido carboxílico. Y ustedes lo pueden ver acá porque tiene un pH de 7. O sea que prácticamente no se está disociando nada de hidrógeno. ¿Está claro eso, jóvenes? Que eso es lo importante que tienen que entender. ¿O hay alguna duda? Ahora sí está claro. Bueno, es que ustedes se dan cuenta cómo es las deficiencias. Y por eso, si no entienden lo anterior, después no entienden lo posterior. Entonces es muchísimo más ácido el ácido acético que este ácido con 3 terbutilos, que tiene 5.6 de pH. Bueno, ahora miremos este. Aquí, ¿quién de estos va a reaccionar más fácilmente? De todos esos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. ¿Quién va a reaccionar más fácilmente? A ver, pues jóvenes, ¿quién va a reaccionar más fácilmente con este carbonilo? De esos 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Quién va a reaccionar más fácilmente, joven? Quizás el 2. ¿Por qué el 2? Esto que está acá, ¿qué es? ¿Aquí qué tiene? Hidrógeno. Hidrógenos. ¿Están seguros no, que hay? Carbonos. Bueno, Sería el 3. tendría que ser el 3 porque tiene hidrógenos. Bueno, ¿y de ahí, quién seguiría? ¿Se dan cuenta que por eso es que les va mal en el examen? ¿Cuál seguiría? El 6. El 6 tiene 2 hidrógenos y un metilo. ¿Y de ahí quién seguiría? El 2. El 2 que tiene 3 metilos. ¿Y de ahí quién seguiría? El 1. El 1. El 1 que tiene 3 etilos. ¿Y de ahí quién seguiría? 4. El 4 que tiene 3 isopropilos. Y de ahí por último el 5 que tiene 3 terbutilos. ¿Se dan cuenta por qué es importante el tamaño del reactivo o no? Sí. Entonces, el tamaño va a causar que no reaccione. ¿Por qué? Porque cuando viene este reactivo se va a topar con el isopropilo. Y no digamos aquí se va a topar más con el terbutilo porque es más grande. O sea, puede toparse con una molécula de metilo y entonces no les va el producto. ¿Está claro, jóvenes, o no? Y licenciado. Bueno, entonces se dan cuenta, ¿cuál sería el orden creciente de reactividad? A ver, ¿quién sería el primero? Creciente. El 5. El 5 sería el menos. ¿De ahí quién seguiría? El 4. El 4. ¿Están de acuerdo? ¿De ahí quién seguiría? ¿Cuál? El 1. El 1. ¿De ahí quién seguiría? El 6. No, el 2. El 2. ¿Se dan cuenta? Que después dice, ay, ¿será porque me va mal? El licenciado no me quiere. A ver, después del 2. ¿Cuál? El 6. Y el 3. Y el más reactivo sería el 3. ¿Se dan cuenta que eso es lo que se les va a pedir en el examen, pues, jóvenes? Más que todo esto va a ser en los cortos, no tanto. Ahí tienen ustedes el ordenamiento creciente. ¿Alguna duda? Entonces sería el impedimento estérico. Bueno, aquí sigamos haciendo el análisis. En esta reacción, ¿cuál es el que va a reaccionar más lentamente? Acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es el que va a reaccionar más lentamente? El 5. El 5. ¿Y de ahí quién es el que va a reaccionar más fácilmente? El 1. El 1. ¿Ok?
van entendiendo entonces cuál es. Entonces, de estos cloruros, el más reactivo sería el clorometano. Y el menos reactivo sería el 5. Bueno, ahora tenemos estos compuestos de yodo. ¿Cuál sería el menos reactivo de estos compuestos de yodo? 1, 2, 3, 4 o 5. El menos reactivo sería el 5. Ok, ¿y cuál sería el más reactivo? El primero. Ok, bueno, entonces ahora les pregunto, ¿cuál será más reactivo? ¿Los compuestos de cloro o los compuestos de bromo? A ver, ¿cuál será más reactivo? ¿Los compuestos de cloro o los compuestos de yodo? Estamos hablando de tamaño también, jóvenes. ¿Cuál reaccionaría más rápido entonces? No tienen una tabla periódica, no tienen los conceptos. ¿Qué es más grande, el cloro o el yodo? Nadie sabe. Nadie supo. El yodo es más grande que el cloro. Bueno, entonces, ¿quién va a reaccionar más rápido? ¿El cloro? Los compuestos de cloro van a reaccionar más rápido que los compuestos de yodo por el tamaño. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando tamaño. ¿Ok? Hay otros factores que vamos a ver también. Bueno, vamos a ver el efecto inductivo. Entonces, todos estos efectos que estamos viendo son los que nos van a, si los entendemos bien, son los que nos van a decir cuál compuesto orgánico va a reaccionar más rápido. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a ver ahora el efecto inductivo. Léame, por favor, Esteban. Efecto inductivo. Es provocado por las diferencias de electronegatividad o cargas parciales o formales de los átomos que se unen al carbono. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el efecto inductivo depende de la electronegatividad, porque así va a polarizar más o menos lo que es el enlace, carbono. Bueno, a ver, léame por favor, Fátima Maldonado. Ahí se pone bien el micrófono porque no se le oye bien. Cualquier grupo que sustituya. No se le oye bien. A ver, léame por favor, Gabriela Boche. El grupo que sustituya un hidrógeno de un alcano cambiará las características del compuesto en general si la electronegatividad del átomo es mayor que la del carbono, el mismo atraerá electrones. Si la electronegatividad es menor que el carbono, donará electrones. Ok, entonces el carbono se ve polarizado cuando está unido a un átomo que tenga diferente electronegatividad. Cuando está unido a un carbono, pues la diferencia es 0, por lo cual no va a haber una polarización. Bueno, vamos a ver primero el efecto inductivo positivo. A ver, léame por favor, Gabriela González. El grupo o átomo da electrones al carbono. Este efecto estabilizará cargas positivas y desestabilizará cargas negativas. Ok, el efecto inductivo positivo, ¿se dan cuenta? ¿A quién va a estabilizar? Va a estabilizar a cargas positivas, porque el efecto inductivo positivo quiere decir de que da electrones. Y desestabiliza las cargas negativas, porque si tiene una carga negativa y le da más negativa, pues la inestabilizan porque la hacen más grande. Ojo con esos conceptos. Bueno, miremos aquí un ejemplo. Acá tengo un carbocatión y aquí vamos a entender por qué los carbocationes terciarios son más estables que los metilo. Se dan cuenta que este carbocatión que es metilo, los hidrógenos le dan un poquito de carga a lo que es el carbono, por lo cual estabilizan, pero no estabilizan mucho. En cambio, acá miren, el metilo, se dan cuenta que la flecha significa hacia dónde están los electrones. El metilo le está dando electrones a esta carga positiva. Bueno, ¿y qué significa eso? Significa que esta carga positiva la está compartiendo los hidrógenos del carbono, porque el carbono no lo soporta.
el que soporta la carga positiva es el menos electronegativo, que es el hidrógeno. ¿Ok? Bueno, entonces quiere decir de que es más estable que este, que solo tiene hidrógenos. Ahora miren, tienen dos metilos. Entonces estos dos metilos dan carga, lo cual estabiliza más que solo que dé uno, por lo cual este va a ser más estable. Ahora analicemos el terciario. Miren, el terciario tendrían 3 metilos que están dando carga, por lo cual es más estable. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces ahorita vamos a ver con un zoom cómo es que dan carga los metilos. Aquí es lo que les vamos a explicar, ¿va? Que ninguno preguntó eso. Bueno, a ver, léame por favor, Giovanni Colindres. Ahí se pone bien el micrófono y habla bien, porque no se le entendió mucho cuando habló la vez pasada. En cuenta, se representa como una flecha que va hacia el carbono. Esto implica que el grupo o átomo da electrones al carbono que está unido. Entonces quiere decir, se dan cuenta que es efecto positivo que está dando electrones. Bueno, entonces miremos por qué el ordenamiento. Vamos a explicar por qué. Yo solo les puse que da carga. Vamos a ver cómo es que da carga. A ver, léame por favor, Jairín. Analicemos el hidrógeno con el carbono. Tiene mayor electronegatividad el carbono, por lo que atraerá la carga del hidrógeno. Como la diferencia es pequeña, el efecto es pequeño también. O sea que acá este es estabilizado un poco a pesar de que no tiene metilos, porque los hidrógenos le dan un poco de carga. Bueno, entonces se dan cuenta que acá estabiliza, pero no es mucho. Ahora miremos qué pasa cuando sustituimos. A ver, léame por favor, Jason. Caso cuando sustituimos un hidrógeno por un metilo, ¿qué pasa? Observemos. Ahora miren cuando tenemos un metilo. Entonces, cuando tenemos un metilo, el carbono del metilo está, como es más electronegativo, está atrayendo carga del hidrógeno. Y entonces, ¿se dan cuenta ustedes o se recuerdan que cuando vimos lo que es la polarización, se suman vectorialmente? Entonces, estas 3 atracciones se van a sumar en un vector y se dan cuenta que el vector es más grande que fuera un hidrógeno. Entonces, en realidad, aquí los que están soportando la carga son estos 3 hidrógenos. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí. Bueno, entonces se dan cuenta por qué el metilo está estabilizando esta carga. Porque estos hidrógenos están dando electrones debido a la diferencia. Bueno, sigamos analizando. A ver, léame por favor, Jocelyn Karina. Como el metilo tiene 3 hidrógenos, los mismos le dan carga al carbono y al sumar los vectores me dan un vector más grande, por lo que la magnitud de donaciones de carga es mayor que un hidrógeno solo. Bueno, a ver, léame Jocelyn Alejandra. En cuanto más hidrógeno sustituyamos por metilo, más estabilizará la carga positiva y de ahí el ordenamiento anterior. Entonces se dan cuenta, por cada metilo que yo voy metiendo en lugar de hidrógeno, estoy estabilizando más la carga positiva. A este efecto se le llama efecto inductivo. Efecto inductivo. ¿Está claro eso, jóvenes? Entonces, ahora supuestamente ya deben entender por qué el carbocatión terciario es más estable que el secundario, que el primario y que el metilo. ¿Alguna duda? Bueno, a ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé?
Luis Fernando, léame, por favor. Bueno, Luis me... Efecto inductivo negativo. Vale, El pues. grupo átomo atrae, quita electrones al carbono. Este efecto estabiliza cargas negativas y desestabiliza cargas positivas. Entonces, el efecto inductivo negativo va a ser el contrario al efecto inductivo positivo. Entonces, en lugar de estar dando electrones, vamos a estar quitando. Entonces, por supuesto, va a afectar más a lo que es una carga positiva, porque además de tener una carga positiva, le está quitando electrones, todavía está haciendo más grande la carga positiva. Pero a las cargas negativas las va a estabilizar porque va a compartir la carga que tiene. En lugar de que sea uno más, va a ser una fracción de lo que tiene que ser. Bueno, ahora miremos acá este. Aquí tengo un carbocatión metilo. Aquí tengo que tiene un diclorometano. Entonces esto quiere decir de que tiene cloros. Se dan cuenta que los cloros que van a hacer, como son más electronegativos, entonces van a traer carga. Entonces, en términos generales, el triclorometano va a estar atrayendo carga. Es al contrario de lo del metilo, ¿sí o no? Entonces aquí se dan cuenta que entre más triclorometano estoy metiendo, más inestable es, porque está incrementando la carga positiva al carbono. Estaba deficiente y le están quitando electrones, quiere decir de que van a hacer más grande la carga. Y ahora miren acá esta. Miren acá esta, en donde está unido directamente el cloro todavía más, porque el cloro es muchísimo más electronegativo que un carbono que tiene cloros. ¿Está claro eso, jóvenes? Pues que tiene los tres signos de mayor. Pero estamos hablando de inestabilidad, ¿verdad? Aquí el más estable, ¿quién va a ser? Va a ser este, ¿va? Se dan cuenta que por eso la estabilidad es relativa. Bueno, a ver, léame por favor, María Fernanda. Ah, no, perdón, ¿a dónde me quedé? Sí, María Fernanda. Si se dieron cuenta, se representa con una flecha que va desde el carbono. Esto implica que el grupo o átomo quita o atrae electrones del carbono que está unido. Se dan cuenta que hasta lo pongo de diferente color. Aquí está quitando. Entonces ahora miremos en el caso del carbocatión metilo. Los hidrógenos están dando un poco de carga debido a la diferencia de electronegatividad. Léame por favor el primer párrafo. ¿Dónde me quedé? Marlon. En el caso de los hidrógenos se estabiliza un poco la carga positiva porque dan un poco de carga negativa o electrones al carbono positivo, carbocatión. Ok. ¿Se dan cuenta? Está estabilizando un poco porque a pesar de que son hidrógenos da un poco de carga porque el carbono es más electronegativo. A ver, léame Mayra, por favor. Mayra. En el baño, Michelle. Pero en el caso del diclorometilo ocurre lo contrario a lo observado en el anterior caso, pues aquí tenemos cloros que son más electronegativos que el carbono y provocarían una atracción de carga a cada cloro, dándonos un vector resultante más grande, pero ahora en atracción de electrones, haciéndonos más inestable la carga positiva del
carbocatión. Entonces se dan cuenta que acá el carbocatión no tiene carga positiva y le quitan más electrones, la van a incrementar. Se dan cuenta que aquí el flujo de la carga es al contrario. Entonces este carbocatión sería más inestable. Bueno, a ver, léame por favor, Miguel Ángel. ¿Y qué pasa cuando el cloro está unido directamente al carbono que tiene la carga positiva? Entonces, en este caso, se dan cuenta ustedes que el cloro, que es más electronegativo, está directamente, entonces, unido al carbono. Entonces quiere decir de que va a traer más carga que si fuera un carbono. A ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? Mildred. El efecto de atracción es mucho mayor, pues el átomo más electronegativo es el cloro, que está unido directamente al carbono. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si en vez de 3 cloros fueran 2 cloros? ¿Cuál sería el más estable? ¿El que tiene 3 o el que tiene 2? A ver pues, chicos, vamos pues. ¿El que tiene 3 o el que tiene 2? El que tiene 3. El que tiene 3 es más inestable porque está jalando 3 cloros. Aquí solo está jalando 2. O sea que sería más estable el que tiene 2. Y si tuviera 1, ¿cómo sería? ¿Más estable o menos estable? Más estable. Sería más estable porque solo tiene un cloro. Y ahora, para terminar, ¿qué pasaría? Sería menos inestable que el de 3. Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Les voy a pasar su examen corto. Ahí tienen suerte, pues. Y nos vemos el día lunes, primero Dios. Un abrazo a todos. Feliz fin de semana. Y nos vemos, chicos. Se cuidan. Feliz día. Feliz día. Se cuidan, pues, chicos. Felicidades. Ahorita les mando el Feliz día, examen. feliz fin de semana. Igualmente, chicos y chicas, un abrazo a todos.